Es algo tan glorioso, porque este mismo mensaje el Señor me dio para la iglesia que me invitaron la otra semana. Va y mete solamente sus piecitos, sino que hay un momento que le provoca sumergirse sobre esas aguas, donde su cuerpo y muchas veces se queda en un estado de reposo a lo que le lleve esas aguas. Y así es en lo natural y en lo espiritual. Yo espero que todos, por favor, se sienten y podamos comer de esa palabra que el Señor nos tiene en una profundidad de revelación, porque la iglesia necesita tener revelación del Espíritu Santo y de acuerdo a la necesidad de nuestros corazones. Yo le había pedido a la hermana, a mi amada hermana que me cooperó, y se llama el título Dos mujeres llamadas a ser casa de Dios. ¿Cuántas personas quieren ser? ¿Cuántos hijos realmente quieren ser morada, casa de Dios, habitación del Eterno? Es algo glorioso, porque el Señor está llamando a ser esos hijos que realmente seamos de esa morada del Espíritu Santo. Y el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Voy a tratar de ir desde el Viejo Testamento estableciendo un cimiento en una enseñanza hasta ir al Nuevo Testamento, y después con esta palabra usted y yo podamos ser esa casa, ese instrumento, ese vaso para el Señor. Y cuando yo le pida a Debbie que pase, va a pasar cuando le diga, porque quiero darles una enseñanza. Ok, vamos a empezar. Recuérdense que les voy a poner base y el versículo siguiente, hermana querida, ¿me puedes poner? En Números 9, 15 al 18. Exactamente, voy a tratar de leerlo. La base es que cuando ustedes saben que el pueblo de Israel salió de tierra de esclavitud de Egipto, nunca ha habido las señales y el portento de poder en majestad de lo que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel, de una magnitud sobrenatural, porque no solamente fue al sacar el pueblo, sino a ver las señales que hubo en las 10 plagas, y también cuando el Señor los sacó al desierto, cuando Moisés, a través del poder que el Señor le decía, suelta a mi pueblo, iba a caminar en el desierto. Todos sabemos que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Señor, fue muy marcado, porque no ha habido ningún hombre como Moisés en la manera como fue usado y con las señales que se vio, las maravillas del Señor. Mi fuente principal es que tomen atención en Números 9 del 15 al 18. Voy a estar leyendo algunos versículos para poder tener esa base de lo que el Señor acompañó a su pueblo con una columna de fuego y con la nube. Entonces vamos a empezar leyendo Números del 15 al 23. Aquí está, pero voy a enfatizar el 18. A la orden de Yahweh partían y acababan los hijos de Israel y quedaban acompañados todo el tiempo que la nube se detenía sobre la tienda. Si la nube se detenía mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden de Yahweh de no partir. Ok, la nube era la misma presencia del Señor. Si nosotros nos ponemos a pensar
¿cómo es que una nube entrara aquí sería algo sobrenatural? Porque en realidad las nubes siempre están en las alturas. Fueron creadas para estar en las alturas. Entonces, cuando el pueblo de Israel, a lo que se movía la nube, el pueblo marchaba. Pero si la nube se quedaba en quietud, sabían que tenían que quedar quietos en diferentes estaciones de tiempo y yendo por diferentes lugares que iban a caminar en el desierto. Ok, esa es mi fuente. Estén atentos siempre con los versículos que les voy a leer, porque quiero enfatizar en el Viejo Testamento cómo la nube de la Chequina de Jehová se manifestó. Éxodo 34, del 1 al 8. Vamos a buscar, por favor. Está bien, quédate ahí, mamá. Está bien, ponme la gráfica, por favor, hermana. Yo voy a estar leyendo Éxodo 34, del 1 al 8. Dice, sí. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras y que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube a la montaña del monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Llevó en su mano 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el monte de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aleluya. Estoy poniendo la base de la enseñanza. Quiero leerles, solamente escuchen esto. Éxodo 31, 27. Dice: el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para hacerles guiar en el camino, y de noche en una columna de fuego, alumbrarles para que marchasen de día y de noche. Más o menos así, porque se deduce que al salir el pueblo de Israel, más o menos se sobreentiende que era como 1.000.000 de personas. Imagínense 400 años esclavizados en Israel, en la tierra de Egipto, el pueblo de Israel, y que tenía tanta multiplicación de niños. Entonces era un pueblo muy grande, muy grande. Aquí podemos ver la manifestación. Literalmente era una columna de fuego. Era algo sobrenatural que el Padre Creador hizo con Moisés, de tal manera que cuando lo que es el desierto en el día eran cubiertos con la sombra de la columna de la nube, y en la noche, porque los 2 extremos en el desierto es que en el día es muy caliente, pero en la noche dicen que bajan las temperaturas. Entonces el Señor permitió a su pueblo
tratar de cuidarlo de esa manera y tratarlo con un amor eterno. Entonces el pueblo de Israel conocía esa manifestación gloriosa. Voy a seguir estableciendo atención con la nube. En Primera de Reyes 8, 10, 11, 12 voy a leer: cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahweh, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia, pues la gloria de Yahweh había llenado su casa. Entonces Salomón declaró: Yahweh ha dicho que permanecía en una espesa nube. Era una manifestación de esa nube gloriosa, donde aún los sacerdotes no podían ni moverse, no podían, que solamente lo que hacían era postrarse, porque realmente era una manifestación gloriosa donde aún tu cuerpo se estremecía. Y entonces era una visitación sobrenatural en lo que ellos vivían. Algo que me estremeció y que encontré en Éxodo 33, 7 al 10, dice que Moisés preparó una tienda alejada de todo el pueblo, y esta tienda se llamaba tienda de las citas. Entonces dice que en el hebreo dice que ellos tenían una separación de 200 kilómetros de separación. O sea, ¿qué le quiere decir eso? Que estaba fuera del campamento. Entonces cuando Moisés tenía una cita con Dios, entraba en esa tienda. ¿Y saben qué? Todos los sacerdotes se ponían en las tiendas y comenzaban a ver cómo Moisés caminaba a la cita con Dios en esa casa, en esa tienda, en esa cobertura que él hizo fuera del campamento. Y en el hebreo dice que todos gritaban: dichoso el nacido de mujer, que tan seguro está de que la presencia divina está en él. Y entonces cuando la nube descendía de una manera sobrenatural, todos se postraban. Y Moisés entraba en esa tienda del secreto para poder escuchar lo que iba a ser la ley del Señor, porque el Moisés tenía los ojos abiertos y los oídos para poder recibir esa instrucción, donde nosotros ahora, la palabra de Dios es tu fuente, la palabra de Dios es tu guía, la palabra de Dios es tu luz. Cuando nos sentimos angustiados, cuando no encontramos una solución, tiene que ser la palabra de Dios, esa fuente donde tu alma tiene que esperar en fe de que Dios va a obrar para bien. Y el líder era un ejemplo de que entraba a ese secreto. Eso pasaba en el Viejo Testamento, en el pueblo de Israel y con Moisés. Pero ¿y qué dice en el Nuevo Testamento? Entra en lo secreto. Entra en el secreto, y tu Padre que mira en lo secreto te recompensará en pública, porque es una intimidad, es un abrir el corazón rindiendo tu pecado, tus debilidades, las flaquezas, las angustias, porque ¿qué tenemos para darle a Dios si no es esta naturaleza caída? Este corazón que muchas veces estamos contentos y otras veces estamos totalmente tristes. Y el corazón es el que el Señor quiere. Entonces cuando Moisés entraba en esta tienda, se manifestaba una intimidad de revelación, porque Moisés iba a escribir la verdad del Eterno en la palabra de Dios, en la Torá.
Entonces la palabra Torá en el hebreo quiere decir que nos volvemos a la palabra de Dios. Entonces Moisés tenía que guiar a través de ¿qué? A un pueblo tan grande donde necesitaba un fluir de la sabiduría del Eterno. Eso se manifestaba de una manera sobrenatural, de tal manera que había consejo de Dios, había dirección. Él no podía decir, bueno, ahora acampamos aquí con tanta gente, decir nos vamos para acá cuando el Señor quería para allá. Tenía que ser dirigido por el Espíritu Santo, tenía que tener una iluminación. Y si en el Viejo Testamento levantaba a esos varones con una sabiduría, con una búsqueda, ¿cuánto más los sacerdotes que son ahora cabeza de hogar? Cabeza, porque ese es el diseño que el Señor hizo. Cuando creó a Adán y Eva, el varón es cabeza de hogar. Pero no solamente en la área económica, tiene que ser primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Si tú no buscas del Señor, ¿qué vas a dar? Si tú no eres ejemplo como padre, ¿qué van a seguir tus hijos? Porque en Moisés se manifestaba no solamente una vida de intimidad, de búsqueda, de rendimiento, sino que también se manifestaba el ser un pastor que iba a dirigir un pueblo tan grande. Tantas quejas, tantas situaciones difíciles, porque en el desierto representa también nuestras vidas cuando pasamos por diferentes pruebas y que tú sabes que no hay mano de hombre que nos pueda ayudar si no interviene Dios divinamente. Pero la nube se manifestaba y el pueblo de Israel decía cantando, él está seguro que la Chequiná, que la nube de Jehová está sobre él, porque nació para vivir manifestando señales, prodigios, maravillas. Nació para escribir en su vida las tablas de la ley. Fue diseñado para poder después a las generaciones presentes proclamar lo que él vivió en la intimidad, en ayuno, en oración, subiendo al monte, obedeciendo a Dios, viviendo en un desierto por causa de una liberación de toda una generación, donde él sabía que la primera, la segunda y la tercera, cuarta generación eran esclavas. ¿Esclavas de qué? ¿Esclavos de qué? En esta generación, esclavos del vicio, esclavos de la idolatría, esclavos de tantas áreas que hay en el ser humano. Aleluya. Seguimos poniendo la base de esta enseñanza. Solo quiero que escuchen Segunda de Crónicas 5:14. Y en ese momento la casa se llenó de la nube de la gloria de Yahweh, y los sacerdotes no pudieron continuar su servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahweh llenaba la casa. La gloria. Pásate al otro gráfica, mi amada. La gloria, portar la gloria de Dios. Y recuérdense que la nube se manifestaba siempre por fuera, era visible a los ojos, no solamente del pueblo de Israel, que era un pueblo escogido por el Señor, sino que también los pueblos paganos sabían que ese pueblo no era como los otros pueblos. Era evidente. Todos los pueblos de ese tiempo sabían que la mano del Dios creador estaba sobre el pueblo de Israel. ¿Qué evidencia hay en tu vida que Dios está contigo? Muchos piensan que es porque tenemos prosperidad, otros piensan porque tienen un lindo carro, no sé, salud. Esas son las añadiduras que Dios te da por parte de lo que tú
eres obediente a los principios de Dios. El pueblo de Israel caminó con estas manifestaciones, con columna de fuego y con una nube evidente. Pero dice, este pueblo contumaz y rebelde, duros de cerviz. ¿Saben qué? Esa manifestación no era que el pueblo era muy obediente, es que la fidelidad de Dios sobrepasaba a que Dios decidió escoger al pueblo de Israel, llamarlo, no porque eras grande, sino que eras pequeñita, por eso te escogí, le dijo el Señor. Entonces, esa manifestación del pueblo de Israel, muchos murieron en el desierto. ¿Por qué? Por los dichos de su boca, porque siempre estaban en contra del líder que el Señor había puesto. Ay, es que Moisés, nos trajiste a morir en el desierto y solo comemos maná, maná. ¿Y qué? ¿Nos trajiste para morir en este desierto? Pues conforme a los dichos de tu boca, ahí está. La primera generación que salió del pueblo de Israel al desierto murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú tienes un corazón que el Señor está sanando, liberado, ¿sale qué por tu boca? ¿Te levantas, peleas? ¿Te levantas, te quejas? ¿Te levantas siempre enojado, enojada? ¿Qué es lo que pasa con nuestras vidas? ¿Saben lo que pasa? Que necesitamos ser libres, sanados. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Otra cosa que el pueblo de Israel, y que todos sabemos, siempre se levantaba en contra del líder. Es muy peligroso, amados siervos, cuando nos levantamos en contra del líder. Yo he vivido diferentes situaciones y yo aprendí no solamente de lo que se ve dentro de la iglesia de Dios, que es triste en este tiempo, es triste porque están usando el nombre de Dios, están usando la palabra, están usando su propio nombre, los dones. Entonces es triste cuando el pueblo de Dios tiene que hacer la diferencia y no la hay entre el mundo y aquí. Oh Señor Santo, ayúdanos a tener un cambio, porque si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos se están gozando con la palabra del Señor? Ok, les he puesto la fuente de lo que pasó el pueblo de Israel. Ahora nos vamos a remontar a lo que el Señor quiere, y nos vimos la gloria del Señor con dos mujeres. Ok, vámonos a Lucas, y esto sí quiero que leamos, por favor. Vámonos a Lucas 1, desde el 26, 35, 38. Lucas. Vamos a leer todos juntos y vamos a ver lo que el Señor hizo en estas dos mujeres. Ok, empiezo. Desde el 26, vamos desde el 26. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensaba: ¿qué salutación sería esta?
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Aleluya. Ven acá, Débora. Aleluya. Mi nombre es Elizabeth. Mi segundo nombre es Elizabeth. El ángel visitó a María. Esta es la nueva generación. Dicen los estudios que María no pasaba de 15 años. Y Elizabeth, cuando se quedó embarazada, tenía más de 56 años. O sea, era más grande que yo. Así que gloria a Dios. Aleluya. Casi. Ok. Quiero darles un pincelazo acerca de lo que son los números, porque hay mucho énfasis en los números. Entonces tenemos que incluso saber la coma, el tilde, porque si el Señor dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y si una tilde y una coma Él la cumplió y Él la vivió y la proclamó, cuánto más nosotros. Incluso no es coincidencia que habla de números. Les voy a dar un pincelazo para poder entender lo que son los números en la palabra de Dios. El 1 simboliza el Dios es único. Esto lo van a ver en Juan 1:30, porque solamente hay un Dios entre Dios y los hombres, un creador, un hijo, es único. Los hombres quieren hacer imágenes y levantar dioses, pero el Dios es el único creador del cielo y la tierra. El número 2 representa testimonio. Doble porción le pidió Eliseo. Quiero la doble porción. Cuando le decía a Elías: dame la doble porción. El número 2 representa también testimonio y división, porque Dios separa entre la luz y la tiniebla. Ismael tuvo que separar entre el hijo de la promesa y el hijo que venía a través de la esclava. Separación. El número 2 representa separación. Santo Dios. El número 3, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad representa aún como nosotros hemos sido formados, porque dice que a imagen del Señor nos hizo. Y el hombre es creado el cuerpo, el alma y el espíritu. Y asimismo representa la Trinidad, porque algún rato nosotros tenemos que el cuerpo que es hecho del polvo va al polvo, el alma es donde está el centro de las emociones, y el espíritu vuelve al Creador, donde le dio aliento de vida. El número 4 representan los 4 tiempos: norte, sur, este y oeste. El número 4 representa también los 4 tiempos.
incluso en el hombre. Nace, es niño, es joven, adulto y envejece. El número 4 representa esa totalidad de lo que es los tiempos. Voy a seguir, tengo mucho con párrafos bíblicos, pero quiero continuar. El número 5 representa la bondad de Dios. 5,000 fueron que el Señor dio alimento, 5 panes, los 5 ministerios: apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro. De los ministerios, siempre el número 5 representa provisión de Dios. El 6, número de hombre. Al 6º día, dice que Génesis, lo busca usted en su casita, fue creado el hombre. El séptimo es el número de la perfección de Dios. Los 7 espíritus, está en Isaías 11:2. El 7, los 7 días. Hay muchos, dice que en los 7 también, cuando Josué conquistó a Jericó, fueron 7 trompetas. Y usted lo ve. El número 8 representa reinicio. 8 personas se salvaron en el arca de Noé. Fue una familia completa, pero fueron 8 personas en la destrucción del diluvio. Y el número 9 representa consumación. Esto es importante. En Mateo 27:45 dice que a la 9ª hora el Señor murió. El número 9 representa la gestación de un bebé en el vientre de una mujer. Ok, si nos damos esa pincelada, dice que María, cuando fue visitada por el ángel, ya Elizabeth tenía 6º mes de gestación. Entonces, guiada por el Espíritu de Dios, María tenía que ir a visitar a su pariente Elizabeth. ¿Qué representa María? Que era una niña de 15 años. El número 15 representa misericordia. Esta niña, dice los estudios, que se dio por consagrarse a Dios, incluso en la área sexual. Era virgen porque no tuvo relaciones sexuales para concebir a Jesús. Y cuando el Señor hizo sombra, experimentó la nube del Señor y experimentó el Salmo 91, bajo la sombra. Aleluya. Entonces esta niña estaba cubierta con esa sombra del Altísimo, porque el Creador iba a otra vez a crear a alguien único, que era su hijo. Su vientre era virgen porque no había tenido ninguna relación sexual. Pero ¿saben qué? El eterno Yahweh estaba buscando no solamente un vientre virgen, sino un corazón puro. ¿Por qué un corazón puro? ¿Por qué un corazón? Y María, que representa la iglesia de la nueva generación, fue engendrada para que Jesús viva dentro de ella. Tipo de que la iglesia, cuando acepta a Cristo, Cristo viene y vive en tu corazón. Y tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber una muerte, porque María, que fue engendrada muy joven, a ella le iban a apedrear, porque en ese tiempo el adulterio y la fornicación, el pago era el precio de la muerte. Pero esta niña visita a Elizabeth. Elizabeth representa a aquella generación que ya hemos estado muchos años y tu vida seca, estéril. ¿Cuánto tiempo Elizabeth duró orando por un hijo,
orando para que su vientre sea fértil, orando para que el Señor haga un milagro. Y todo el pueblo sabía que Elizabeth era estéril y era una deshonra. ¿Cuántas veces nuestra vida es seca? ¿Cuántas veces nuestra vida ha vivido en una esterilidad por causa de que hemos hecho lo que hemos querido, por causa de seguir mandamientos de hombre, por causa de vivir en tu propia voluntad? Hay una sequedad. A pesar de que Elizabeth estuvo casada siempre con Zacarías, era estéril. Era una mujer que no podía concebir. Y entonces el tiempo del Señor, les remonto, con nosotros que es la iglesia, el Señor quiere levantar una nueva generación que representa a aquellos jóvenes, que es la pureza, que no han estado en doctrinas falsas, que no han conocido todavía la área sexual, despertándola a la perversidad. María representa a aquella joven que se tiene que consagrar en estos últimos tiempos que estamos viviendo. María representa que Jesús vino a ser injertado en la iglesia, en un vientre puro, libre de pecado, en un vientre que gestó la salvación de Cristo. Ahora, si en esta María vive Jesús, nosotros tenemos que levantar esta generación. Amo cuando mis pastores dicen, amamos los jóvenes. Amamos porque los jóvenes representan el futuro del mañana. Pero si este joven comienza a abrir puertas sexuales, la droga, el alcohol, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted piensa? Que porque si el padre de familia está tomando, su hija va a ser una mujer que va a conquistar naciones. Su testimonio y su ejemplo, su hija lo verá y lo vivirá. Porque no solamente transmite usted la vida, sino que también transmite la muerte a través de las generaciones. Y uno dice, ay, pero mejor estuve yo en mi país. ¿Por qué hablas así? Estabas viviendo en delitos y pecado. Y a veces la gente está tan entenebrecida que piensa que vivir en pecado es ok. No, yo sigo así mismo. No es así. ¿Saben por qué nosotros no hemos sido consumidos? Porque la sangre de Cristo está de día y de noche clamando misericordia. Espérate, ya va a ordenar su casa. Espérate, ya va a enderezar lo torcido. Espérate, le dice el Hijo al Padre, ten misericordia. ¿Qué pensamos? Que si en el Viejo Testamento dice que no tendrá por inocente al culpable. ¿Ustedes piensan que yo perdí la pierna porque andaba en buenos caminos? Dice que el buen pastor, cuando la oveja va, que se ve que se pierde, le es necesario partir la pierna. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me has llamado así? Cuando era muy joven. Y un día yo le dije, me siento tan cansada. Y el Señor me dijo, pues eso es lo que quise, porque yo te cargo en mis brazos. Entonces hay situaciones que son difíciles, pero que está quebrantando tu corazón, está quebrantando áreas dentro de ti. Y la iglesia del Señor, como esta virgen, necesita volver a los mandamientos, a la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y es una santidad de corazón, donde yo, aquellos que me han hecho daño y no perdono, igual, ¿a dónde va mi alma? La santidad que viene de un perdón, la santidad donde viene de un rendimiento, porque el Señor Jesús vino por el pecador,
por el débil, el enfermo. Dijo, yo no vine por el sano, yo vine por el pecador en arrepentimiento. Entonces, cuando María va donde Elizabeth, muy seguramente guiada por el Espíritu Santo, dice, mi señora, cuando escuché la voz, dice que hubo un gozo en Elizabeth, de tal manera que fue llena del Espíritu Santo. María tenía a Jesús en su vientre y Elizabeth fue llena del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque venía un fruto. No sé, pero sí les aseguro que la que vio morir a Juan y vio morir a Jesús fue María. Por eso su corazón fue traspasado. Ellas engendraron hijos para la muerte. ¿Y sabe qué? El evangelio de hoy es prosperidad, es que te van a dar una nueva casa, es que dame, yo te doy. El evangelio es la cruz de Cristo. El evangelio no es alguien o algo. El evangelio de Cristo es Jesucristo crucificado. Y nosotros estamos llamadas para morir al yo, morir al pecado, morir a tu voluntad. Señor siempre nos llama con cuerdas de amor. Siempre te va a decir, están abiertos mis brazos para poder traer esa vida, restauración. Pero si no hay un cambio, esta nueva generación que son los jóvenes se van a levantar. Pero espérense, hermanos, yo, Elizabeth, que represento los 50 y más años, yo quiero ser levantada como un instrumento, llena del poder del Espíritu Santo. Cuando proclamemos la palabra, haya señales, prodigios, liberación, sanidad, porque eso es el poder del Espíritu de Dios. Que va a haber respaldo y ya no la nube está sobre, está en nosotros, en dentro de ti, y el Señor está trayendo sanidad. Hace mucho tiempo yo me he gozado con el Señor, porque yo en un tiempo, por misericordia de Dios, estuve en un ministerio que ministrábamos mucha liberación, y nos metíamos con el Señor en ayuno y en oración. Y un poder de Dios, ver la libertad, porque la libertad tuya, la libertad de tu alma le costó el precio a Cristo. Cada latigazo fue abrir las cárceles de los oprimidos. Era Bashama Kandala Masaya. Y si nosotros no apreciamos esa libertad que el Señor nos está dando, ¿a dónde va a ir tu alma y tu generación? Y es necesario, decía Pablo, que pasemos por muchas tribulaciones, porque si no, el corazón ingrato, cuando tienes todo, te das la espalda a Dios. Pero cuando nos falta salud, nos falta un hijo, nos tocan el cuerpo, tenemos que levantar la mirada al cielo, de donde viene tu socorro. Y este encuentro me llama muchísimo la atención, porque en el Nuevo Testamento decía que había separación, en el Viejo Testamento, separación entre la luz y las tinieblas, pero en este Nuevo Testamento hubo dos que se unieron a cumplir el propósito. Una niña de 15 años y una mujer adulta de más de 50 años, donde se unió el Señor Jesús con el Espíritu Santo. Por eso ellos fueron, Juan fue el que preparó el camino del Señor. Entonces la iglesia tiene que preparar el camino a la segunda venida de Cristo, porque vamos a ver manifestaciones donde las señales, donde terremotos y otra vez la epidemia
epidemia fue una plaga de los últimos tiempos. Y muchas veces la iglesia ha creído que vamos a ser arrebatados y allá los que quedaron en la gran tribulación que sufran con el anticristo. No. Nosotros vamos a ver principios de ayes, donde la gente, las naciones van a ser conmovidas. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel vivió plagas, ¿ustedes piensan que Apocalipsis están también con finales de plagas? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es tan altanero, duro, que quiere vivir alejado de Dios, creerse que es más grande que el Creador. Pues a través de esas plagas y señales de los últimos tiempos serán conmovidas las naciones a volverse en arrepentimiento. Pero ¿qué de nosotros si todavía hay áreas en tinieblas? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de mí si aquellos que me han hecho daño no perdono? ¿Qué de ti en esta generación que hemos vivido tantos años en pecado, tantos años secos, tantos años vacíos? ¿Vas a morir en el desierto? ¿De tu yo? ¿De que a mí nadie me cambia? Vas a morir en ese desierto porque Dios te tiene un llamado. Dios nos tiene un llamado. ¿Y quieres seguir? Tú, hombre, que maltratas a tu mujer, esa mujer que es templo y morada del Espíritu Santo, basta ya de estar maltratando a tu esposa. Basta ya, esposa, de estar maltratando a tu esposo, porque te van a llamar a cuentas. Nos van a llamar a cuentas, aún de toda palabra necia que sale de mi boca. Nos van a llamar a cuentas. Y estamos viviendo tiempos de gracia. Thank you, mi amor. Tiempos de gracia, tiempos donde el Señor va a escoger, así como escogió a María y a Elizabeth. Van a haber instrumentos del Señor, donde van a ser portadores de la gloria del Señor. Los niños van a ser usados por el Señor. Yo le digo: Señor, no me dejes vivir sin cumplir tu voluntad, porque los deseos del mundo y la vanagloria, todo pasa, pero el que permanece en la palabra del Señor, el que cumple la voluntad de Dios, dice que permanece para siempre. Y tanto María como Elizabeth tuvieron una visitación sobrenatural, la una gestando al Hijo del Dios vivo a través del Espíritu Santo, y la otra porque era seca y estéril. La iglesia de hoy necesita levantarse con frutos, dando a luz el propósito de Dios. La iglesia que ha permanecido seca se va a levantar, y si el Señor dice que rompamos esta pared, se va a romper para conquistar la parte de acá. Santo Dios, Santo Dios. Yo me quedo maravillada, porque este mismo mensaje, y es doble porción, pero fue tan diferente el mover del Espíritu en esta congregación de la otra semana. Pero somos un cuerpo, y cada uno somos esa parte importante. Eres importante. ¿Por qué, amado hermano Cristian? ¿Por qué? Usted se pregunta, ¿por qué? Que Alan tiene un llamado de Dios. Alan tiene un llamado. Alan representa a la generación nueva, y él tiene un llamado evangelístico. Y si el Señor le manda a las prisiones, va a tener una autoridad, una gracia, un dolor y compasión en su corazón, porque vivió esa área
Nadie que no pueda vivir puede predicar lo que no ha pasado, lo que no ha experimentado. Y el Señor va a abrir esas puertas. En estos últimos 2 años vive Dios, que puerta que he tocado, puerta que me ha cerrado, puerta que he tocado, puerta que me ha cerrado. Y entendí con este estudio cuando Moisés le dijo: sin tu presencia no me muevo, sin tu presencia no voy de este lugar. Y allí la mamá de Ginita y Lorna me dijo: sierva, tiene que esperar un poco más, porque es en la voluntad de Dios, y la voluntad de nosotros está muy lejos de lo que es la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios se paga un precio. María tuvo que pagar un precio de ver a su hijo en lo natural ser crucificado, ser humillado, ver su cuerpo molido. Si nosotros nos ponemos en lo natural a que un hijo se golpea, se cae, le duele, pero yo creo que María experimentó la muerte de Juan el Bautista, y el ministerio de Juan el Bautista solamente duró 6 meses, porque preparó el camino al Cordero de Dios, pero también habló al hombre, y el mensaje de él era el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y en Jesús se vio las señales del poder, multiplicándose panes, peces, el sordo escuchar, el cojo andar, el ciego mirar. ¿Cuántos queremos ver que las piernas crezcan, los brazos, órganos? El Señor resucitaba muertos. ¿Usted qué piensa? Que ya cuando Lázaro estaba muerto, hedía. ¿Qué quiere decir? Que sus órganos internos estaban ya descompuestos. Él le creó órganos. El Señor formaba ojos. Y la iglesia del último tiempo va a estar establecida en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo, haciendo su voluntad. María representa esa nueva generación que Dios está levantando. Una María que dice: hágase tu voluntad conforme a la palabra que les fue dado. María llevando a Jesús, porque tenía que vivir Jesús en la iglesia. Ella representa la iglesia que iba a venir a formar el Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Un ungido, dijo un pastor, un ungido sin un carácter tratado mata. Mata, como lo hizo Sansón. Era ungido de Dios, pero su carácter no era tratado. Y por eso pasamos por muchas dolencias y situaciones, porque el Señor quiere moldear tu carácter, porque todavía hay ira, enojo, palabras de maldición, porque todavía hay áreas en tinieblas. Entonces, un ungido con un carácter tratado, somos mansos y humildes de corazón para proclamar la buena voluntad y el año agradable del Señor. Elizabeth, yo no sé si Elizabeth, porque yo no sé si Elizabeth vio morir a Juan. Cuando Juan le dijo a Herodes: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Yo no sé, pero yo sí sé que María vio la muerte de Juan y cómo lloró, porque cuando María va a visitar a Elizabeth se quedó 3 meses. Pero si Elizabeth ya estaba gestando 6 meses, entonces ella se quedó el 7º, el 8º y el 9º. Le ayudó a dar a luz a Elizabeth. Le vio y le ayudó a dar a luz a Elizabeth.
Pero el otro lado estaba que también iba a ver morir a Juan el Bautista. Así que le ayudó a que nazca, pero también lloraría la muerte de Juan el Bautista. Así que, mis amados, hay un camino, hay una verdad y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ordena tu casa, limpia tu habitación de tu corazón, endereza lo torcido, porque pasará la gloria de Dios. En este fin de semana el Señor nos permitió ver liberaciones gloriosas. Yo estoy maravillada que les estaba contando que ha habido liberaciones de sanidad, porque viene el tiempo de la liberación de tu alma. Viene el tiempo, amada hermana, que el Señor va a libertar tu corazón. Viene ese tiempo donde va a marcar la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Viene el tiempo de que el Señor va a enderezar, afirmando nuestros pies en la roca. Y necesita la iglesia ser sanada, necesita la iglesia ser restaurada, necesita la iglesia ser liberada, porque ese era el ministerio de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Quién quiere ser la casa de Dios? ¿Quién quiere ser la habitación de la Shekinah de Jehová? ¿Quién quiere realmente que su vida sea ese testimonio? Vamos a cerrar los ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay una generación como María, que era una niñita de 15 años y era parte del principio de que Cristo iba a morar dentro de la iglesia. Y Elizabeth, Señor, fue llena del poder del Espíritu Santo, porque en su vientre había un profeta que iba a pagar el precio de la muerte, Señor. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a hacer esa casa donde tu morada, tu habitación sea llena de tu gloria, Señor. Espíritu de Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llénanos a plenitud, libértanos, sánanos, restáuranos y levántanos para ser un vaso útil para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.